días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia, yo soy nutricionista del departamento de IACTA, de IZETA, ya me han visto en otros encuentros anteriores, y en este encuentro, junto a mi compañera Andrea Mucci, vamos a ver el tema de lácteos. Yo voy a dar la parte de aspecto nutricional y ella va a dar la parte de producción y conservación, ¿sí? Bueno, sabemos que como lácteos, vamos a llamarles a lo que es leche, ya sea de vaca, de cabra y de otros animales que por ahí no estamos tan acostumbrados a consumir. Tenemos yogur, sus derivados, yogur, queso, leche en polvo, ¿sí? Y después también tenemos leche cultivada, que ya mucho no se consume, y las leches fermentadas. Bueno, con respecto a los lácteos, es necesario consumirlos en todas las edades biológicas, desde la niñez hasta los adultos mayores. ¿Por qué? Porque en sí el lácteo es un alimento altamente nutritivo compuesto, un 87% de agua, ¿sí? Un 5% de carbohidrato, que es la lactosa, mayormente. Después tenemos un 3% de proteínas de alto valor biológico, al igual que lo que son las carnes y los huevos, por lo tanto son muy importantes en nuestro organismo, y un 3% de grasa. Ahí estoy hablando de lo que es la leche entera. Después, en cuanto a vitaminas y minerales, la leche saben que aporta un alto porcentaje de calcio, sobre todo un calcio que se absorbe correctamente y lo que necesitamos fundamental para la formación de huesos, formación de dientes y también para otros sistemas metabólicos. Y también como dentro de lo que es vitaminas, encontramos la vitamina A o retinol, que es importante para también lo que es la vista, ¿sí? Después hay otros lácteos que vienen fortificados o adicionados con vitamina D, con hierro, pero estos son los que propiamente dicho tiene la leche en sí. Después también las leches contienen, o los lácteos contienen bacterias benéficas que son buenas para nuestra salud, sobre todo para el sistema intestinal y también para el sistema inmunológico, que generalmente están adicionadas en los yogures, ¿sí? O también lo podemos encontrar en las leches que vienen, como por ejemplo, bueno, doy marca, como es el Actimel o el Yakult, que son las leches modificadas, aptas para, con bacterias que son importantes, beneficiosas para nuestra salud, ¿sí? La próxima, André. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones del consumo de lácteos? En las personas tenemos, desde los 12 meses de edad, o sea, el niño a partir del año puede comenzar a consumir leche de vaca. Mientras tanto, continúa con la lactancia materna exclusiva o leche de fórmula hasta el año, y luego del año puede continuar con lactancia materna y puede empezar a incorporar la leche de vaca y derivados, ¿sí? Y se considera hasta los 2 o 3 años de vida la leche entera. ¿Por qué? Porque las grasas que contiene la leche entera son beneficiosas para el sistema neurológico de los niños. En cambio, después, a partir de los 2 o 3 años de vida, hasta los adultos mayores, la recomendación es que se consuman lácteos de tipo descremados. ¿Por qué? Porque ya esas grasas dejan de ser beneficiosas y se transforman ya en grasas de tipo saturadas, donde no son perjudiciales para el organismo nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo recomendado? O sea, sabemos que lo que es leche tenemos leche de tipo entera, leche semidescremada, que tiene un 1,5% de grasa, y después tenemos las leches descremadas, que tienen aproximadamente un 1% o 0%, que son últimas que podemos ver ahora en la góndola de los supermercados. Bueno, la marca generalmente La Serenísima es la que tiene, que las podemos encontrar con diferentes colores, ¿sí? Que tenemos el color rojo, verde y de color azul, las nuevas que son ahora con el 1 o 0% de grasa. Bueno, cantidades diarias sugeridas por persona, ¿sí? Lo ideal sería el consumo de 2 tazas de leche, de tipo desayuno, ¿sí? De leche, o 2 potes de yogur, o la combinación de una taza de leche o un pote de yogur, ¿sí? O también a las personas que no le gusta la leche, no le gusta el yogur, puede ser 2 porciones de queso fresco, que la medida es 6x3, que es la antigua cajita de fósforo que se llamaba, con el grosor de aproximadamente 1 centímetro, o el equivalente a 6 fetas de queso de barra, o también 6 cucharadas soperas de queso untable descremado, ¿sí? Esas son las recomendaciones que por diarias, perdón, por persona, pero que las podemos combinar. Y de esa manera yo lo que obtengo son proteínas de valor biológico y fundamentalmente el calcio. Al calcio también lo podemos encontrar en otros alimentos, como por ejemplo de origen vegetal, o también lo que es semillas, por ejemplo el sésamo, también las leches de almendra, las leches de nuez, de coco,
pero el tema es que en cuanto a la cantidad, tiene que ser mucho el consumo, ya sea de frutos secos o de, por ejemplo, de brócoli, de verduras, para poder llegar al calcio que sí me brinda 2 vasos de leche. ¿Sí? Por eso es que se recomienda tanto el consumo de lácteos. Bueno, la próxima. Vamos a hacer acá un apartado con la leche de cabra porque creo que, no sé, de las escuelas agrarias, no sé si había algunas que tenían producción de leche de cabra, escuché que habían comentado, por eso dijimos, bueno, vamos a hablar un poquito de ella. La leche de cabra es la segunda leche, digamos, que se consume luego de la de vaca, tiene propiedades nutricionales y benéficas importantes, es de mejor digestibilidad, tiene ácidos grasos de cadena corta y media que se absorben de mejor manera. Lo mismo que las proteínas también. Forman una cuajada a nivel gástrico que produce una digestibilidad mucho más suave, más fácil de digerir. También contiene más potasio que sodio, por lo tanto es apta también para las personas hipertensas. Pero la leche de vaca, la leche de cabra, perdón, también contiene lactosa, por lo tanto las personas que son intolerantes a la lactosa no es un reemplazo, ¿sí? Que quede claro en eso. Y lo mismo para las alergias, la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que el consumo de leche de cabra no es una alternativa para las personas que son alérgicas a la proteína de leche de vaca. Eso quiero que quede claro. En cuanto a la leche de cabra, bueno, el sabor por ahí a veces se torna diferente por el tipo de grasas que contiene, pero se puede utilizar de manera al igual que la leche de vaca. Bueno, en cuanto a lo nutricional, hice el pantallazo de lo que sería el consumo de lácteos. Ahora mi compañera Andrea va a seguir con el de lo que es producción y conservación, y después si me quieren hacer preguntas, al final las contesto. Gracias. Bueno, gracias Emilia. Bienvenidos a todos, buenos días. Bueno, mi nombre es Andrea Musi y les voy a estar hablando sobre la parte de calidad y conservación de leche y de productos lácteos. Vamos a arrancar con la parte de leche en lo que se refiere a la parte de producción y calidad. Y vamos a ver por qué lo pusimos como un apartado aparte a lo que es la parte de conservación. Primero, vamos a conocer un poquito la composición de la leche, que ya estuvo Emilia hablando un poquitito de esto. Ahí puse como ejemplo 3 tipos de animales. Cuando nos referimos a leche, y así lo nombra el Código Alimentario Argentino, cuando se dice la palabra leche nada más, se ha de entender que se refiere a leche de vaca. Si uno quiere hablar de algún otro tipo de leche, tendría que decir leche de cabra, oveja, o de la especie a la cual se está refiriendo. Pero como leche solamente, entonces entendemos que es leche de vaca. Es un alimento de alto valor biológico y debido a eso también es altamente perecedero, o sea que se descompone muy fácil una vez que es producido. Como vemos en la tablita, mayoritariamente el componente más amplio que tiene es el agua, ¿sí? Y después tenemos la parte sólida, que vemos ahí, de acuerdo a las diferentes especies, puede variar un poco, ¿sí? Tienen características similares, pero varían en la cantidad de sólidos y en la cantidad de cada uno de los componentes. Esos sólidos que presenta la leche, como bien dijo Emilia, son proteínas, grasas, lactosa y sales minerales. La lactosa, ¿sí? Es el principal hidrato de carbono que tienen los lácteos, se produce únicamente en la glándula mamaria de los mamíferos, solamente lo encontramos en la naturaleza de ese modo, en las leches, y es el principal, digamos, la principal fuente de energía que utilizan los microorganismos para poder desarrollarse y crecer en estos productos que les brindan todo lo que necesitan para poder hacerlo. Lo hacen precisamente a partir de la lactosa y en ese metabolismo de la lactosa producen ácido láctico, que vamos a ver que después trae consecuencias que pueden ser benéficas o no, depende cómo se desarrolle esa descomposición de la lactosa. Si bien nosotros, ahí tal cual como vemos el vaso de leche o la botella, cuando vemos una leche la vemos toda entera, o sea, no distinguimos fases en ella, tenemos que saber que la leche es un sistema heterogéneo, en el cual básicamente podemos determinar o clasificarlo en 3 partes importantes.
tenemos las caseínas, que son las principales proteínas que se encuentran en la leche y que al igual que la lactosa solamente se encuentra en la leche de los mamíferos porque la produce la glándula mamaria, que se encuentra en un estado de suspensión. Después tenemos la materia grasa que se encuentra en estado de emulsión y después tenemos sustancias que se encuentran en estado de solución, ¿sí? Que son la lactosa, las proteínas del suero, que son proteínas pero son distintas a las caseínas y se las denominan así porque son las proteínas que al ser solubles cuando uno hace elaboraciones de queso se va junto con el suero, no quedan retenidas en la cuajada solamente quedan o mayoritariamente quedan las caseínas. Y el hecho de que convivan todas estas fases, digamos que yo pueda ver un solo producto, hace que cuando se altera este sistema, entonces ya empiezo a ver que las fases se separan, ¿sí? Por ejemplo, cuando hoy hablábamos que pueden crecer los microorganismos fácilmente, lo hacen a través de la lactosa, se produce ácido láctico. Si nosotros dejamos una leche cruda a temperatura ambiente durante un relativamente corto tiempo, lo que va a suceder es que la leche esa se corta y ahí ya empieza a haber separación de fases, ¿sí? Ya ahí la proteína se ve alterada por esa descomposición de la lactosa y ya ese sistema, ¿sí? Empieza a tener problemas. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es calidad de leche, referido específicamente a calidad de leche cruda, ¿sí? Llamamos leche cruda aquella leche que recién ha sido obtenida. Cuando hablamos de calidad de leche, básicamente se hace referencia o se la puede analizar desde 3 puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista composicional, que hace referencia más que nada a lo que veíamos recién de composición química, a los sólidos que se encuentran presentes en la leche, y de esos sólidos, por ahí a los que se les presta más atención en la parte composicional es a la parte de proteína y materia grasa. Desde el punto de vista sanitario, ¿sí? Que se refiere más que nada a lo que tiene que ver con la inocuidad de ese producto y con la salud de los animales que producen esa leche, y desde el punto de vista higiénico, que tiene que ver con la cantidad de microorganismos que se encuentran presentes en la leche y que se cuentan a través de lo que se denomina UFC, que son unidades formadoras de colonia. Si bien cuando nosotros hablamos de calidad y determinamos una determinada y le damos o asignamos un valor de calidad a la leche, tenemos en cuenta estos 3 aspectos, vamos a ver cómo inciden cada uno de ellos y cómo uno puede modificar al otro. Antes de ponernos a desarrollar estos conceptos, por ahí lo que queríamos dejar claro, que ya lo venimos destacando también de las capacitaciones anteriores, es que la calidad de cualquier producto alimenticio que yo quiera elaborar va a ir de la mano de la calidad de la materia prima. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de elaborar un alimento óptimo o con ventajas realmente importantes si partimos de una materia prima de buena calidad. Si partimos de una materia prima de mala calidad, ya estamos condicionados, ¿sí? Por esa materia prima y no podemos mejorar esa calidad elaborando un producto. Lo mismo que con el rendimiento, cuando uno hace algún tipo de producción, es común decir de cuántos kilos de queso se sacan de tantos litros de leche, cuánto dulce de leche puedo sacar de tantos litros de leche. Se habla de rendimiento, ¿sí? Ese rendimiento también está asociado a la calidad de la materia prima. Cuanto mejor calidad tenga, mayor rendimiento y mayor calidad voy a poder tener en el producto final. Y por otro lado, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta, dado que recién acabamos de describir cómo era la leche, es que nunca voy a poder mejorar la calidad de la materia prima, ¿sí? Una vez que la leche se produce, que recién es ordeñada, yo no puedo mejorar esa calidad. Lo máximo que yo puedo llegar a aspirar es a mantener la calidad con la que se produjo en ese momento. Ya el hecho de no hacer nada, ni bien se produce la leche, ya juega en contra. Si yo ordeño una vaca y dejo la leche tal cual como está, ya enseguida se me comienza a deteriorar, ¿sí? O sea que ya no realizar ninguna acción sobre la leche producida y va en contra, digamos, o juega en contra de lo que es la calidad de leche. Vamos a desarrollar un poquitito estos conceptos.
Hoy decíamos que calidad composicional se refiere básicamente al contenido, ¿sí?, de sólidos. De esos sólidos, específicamente, más que nada, lo que es la parte de proteínas y materias grasas. Obviamente que para conocer la calidad composicional, así como las otras también, yo requiero de hacer algún análisis en el laboratorio para saber, digamos, exactamente cuánta materia grasa y cuánta proteína se tiene. Pero, no obstante esto, ¿sí?, si se me empieza a descomponer la leche, ni bien se produce, ¿sí?, esta calidad composicional también se va a ver afectada, ¿sí? En lo que se refiere a lo que es cantidad específicamente, o sea, lo que es la cantidad de sólidos, va a estar fuertemente ligada a lo que es la parte de producción, ¿sí? Y en esa parte de producción, como veíamos, así como hoy comparábamos distintas leches, la composición química de leches de distintas especies, y veíamos que había diferencias entre una y otra, pocas, pero hay diferencias. Si nosotros comparamos leches dentro de una misma raza, dentro de una misma especie, perdón, con distintas razas, por ejemplo, dentro de la leche de vaca, comparamos una leche de un Holanda argentino con una Jersey, también vamos a tener diferencias, ¿sí? En esa cantidad y en esa calidad de los sólidos, entonces entran en juego los factores que tenemos ahí mencionados. Las razas, las características individuales dentro de cada raza de esos animales. Hoy sabemos que se trabaja mucho con genética, ¿sí? Con mejoramientos a nivel genético y obtener animales que mejoren esa cantidad de producción de sólidos y de litros, ¿sí? Después vamos a tener condicionamientos en esa cantidad y calidad de acuerdo a variaciones fisiológicas, como por ejemplo aparecen detallado ahí la edad del animal, la fase de lactación y el tiempo de gestación. Estos factores aparecen porque si nosotros nos ubicamos en la parte productiva de leche, para que se genere leche, el animal tiene que estar gestando. Entonces la producción de leche significa un ciclo continuo de gestación, parición, y mientras tanto se va obteniendo la leche. El hecho de la edad del animal y la fase en la cual se esté gestando también condiciona muchísimo lo que son los requerimientos nutricionales del animal, ¿sí? En base a eso también está condicionada lo que es la parte de producción de leche. Asimismo, lo que son los requerimientos nutricionales, también dependiendo de cómo sea, digamos, la explotación, si es solamente a campo, si está en parte estabulada, si recibe suplementos de alimentación y demás, todo eso también va a condicionar, ¿sí?, la variabilidad en lo que es la parte de composición de leche. Y por supuesto que un factor tiene que ver con otro, y cuando se trabaja en producción se tienen en cuenta cada uno de estos y cómo influye cada uno de estos para tratar de obtener la mejor calidad composicional posible. Bien, hasta ahí, si nosotros tomamos solamente el aspecto en referencia a lo que es calidad composicional. El otro aspecto que mirábamos en calidad de leche es calidad sanitaria. En calidad sanitaria se refiere a que el alimento, la leche en este caso que se está produciendo, tiene que ser inocuo. Inocuo significa que no debe producir ningún tipo de enfermedad a quien lo consume o lo manipule. En el caso de la leche puede ser un alimento riesgoso porque puede llegar a transmitir enfermedades que se las denominan zoonosis porque pasan directamente del animal al hombre, como puede ser la brucelosis o la tuberculosis, que no solamente con el ganado lechero, con el ganado, digamos, vacuno, sino con otro tipo de animales también están presentes estas enfermedades, y pueden pasar directamente del animal al hombre por manipulación de animales o por manipulación de una leche contaminada. Estos tipos de enfermedades por ahí se tratan con vacunas, con acompañamiento veterinario. Es más, el código pide que la leche que se industrialice sea de ganado proveniente libre de brucelosis y tuberculosis.
Asimismo, la calidad sanitaria también hace referencia a que tampoco sea vehículo este alimento de ningún microorganismo patógeno, o sea, que no nos contagie de algún microorganismo que sea también capaz de producirnos enfermedades a nosotros. Y ahí vamos a hacer un apartado que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que vamos a estar hablando sobre las mastitis o mamitis, que son las enfermedades más comunes de la explotación lechera, que son precisamente infecciones que afectan al ganado básicamente por la explotación en sí. Esas infecciones generalmente se suelen tratar con antibióticos y ese tratamiento de antibiótico puede también pasar a la leche. Y en lo que se refiere a calidad sanitaria, también se pide expresamente que la leche sea libre de antibiótico o de cualquier otro tipo, en general se le llama de sustancia inhibidora, porque se hace referencia a que tampoco puede tener ningún tipo de contaminante químico, ¿sí? Bien, hablando específicamente de lo que son las infecciones mamarias que afectan principalmente a cualquier explotación lechera, las definimos como infecciones que perturban el funcionamiento de la glándula mamaria, ¿sí? Una leche que proviene de una glándula mamaria que está infectada cambia radicalmente su composición y dependiendo del grado de infección, va a cambiar en más o en menos. ¿Y por qué va a cambiar? Porque la glándula mamaria utiliza todos los elementos precursores para formar esos sólidos, que decíamos proteína, materia grasa, lactosa, incluso el agua, todo lo que forma parte de esa composición química de la leche, el animal lo obtiene de la sangre. La glándula mamaria, perdón, lo obtiene de la sangre del animal. Entonces, cuando se produce una infección, el sistema inmunológico del animal se altera porque se pone en funcionamiento, ¿sí? Y se altera entonces la composición de la sangre, se ve modificada. Esa modificación hace que se modifiquen los componentes de la leche, ¿sí? Y dependiendo del grado de infección, hay leches que directamente ni se pueden elaborar, o sea, ya directamente, por más que quisiera, no debería nunca, pero por más que quisiera, dependiendo de los grados de infección, directamente esa leche no se puede aprovechar desde ningún tipo de vista. Lo que tiene estas infecciones mamarias es que cuanto antes se detecten, son más fáciles de erradicar, tardan menos tiempo en curarse. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que son sumamente contagiosas, o sea que la puede tener un animal y después la puede transmitir a otros animales. Por eso también es importante detectarlo lo más temprano posible para poder cortar también ese contagio. Y en base a esto es que se las divide en dos grandes grupos, en infecciones mamarias subclínicas y clínicas. Las clínicas, como su palabra lo indica, son aquellas infecciones que se pueden detectar fácilmente, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si se alcanza a notar ahí en la foto, pero una mastitis clínica es aquella en la cual por ahí se puede observar la glándula mamaria enrojecida, afiebrada, o el animal decaído, afiebrado, o incluso cuando se sacan los primeros chorros de leche se observan coágulos, o se observa que está grumosa, o se observa presencia de sangre, ¿sí? Todo aquello a mí que me permita, mediante una observación, detectar esa anomalía del funcionamiento de la glándula mamaria, sería una infección mamaria clínica. ¿Sí? El hecho de que sea clínica es más fácil de detectar precisamente con esto, porque con una observación yo lo puedo detectar. Lo más grave es cuando tengo enfermedades mamarias del tipo subclínica, porque el animal por ahí no presenta síntomas, la glándula mamaria externamente está perfecta, pero sin embargo el animal está cursando algún tipo de infección que solamente puede ser detectado si se hace análisis en leche o en vía sangre de ese animal. El hecho es que al no detectarlas tempranamente, cuando uno detecta este tipo de mastitis, capaz que ya tiene más de la mitad del rodeo con este tipo de infecciones. Por eso también es importante realizar periódicamente, dependiendo cómo es la explotación, análisis de leches o de animales para tratar de detectar
este tipo de infecciones que no se ven a simple vista. Cuando se detecta este tipo de infección, lo que se hace es tratarlo. Con lo que se tratan las infecciones es con antibióticos. Los antibióticos que se utilizan en los animales tienen las mismas bases de los antibióticos que utilizamos nosotros. El antibiótico que se da al animal, ¿sí?, puede llegar a pasar a la leche a través de la glándula mamaria. ¿De qué va a depender de que ese antibiótico pase en más o en menor medida a la leche? De los factores que aparecen ahí citados, del tipo de sustancia activa que se refiere a la base del antibiótico de la cual se trate, de la cantidad de antibiótico que se le suministre, del tipo de aplicación, porque no es lo mismo si se aplica una crema que tiene antibióticos sobre la glándula mamaria, si se aplica en forma inyectable, si se aplica por vía oral, ¿sí? Depende de factores individuales de los animales, porque hay animales que por ahí lo transmiten más fáciles que otros. Por eso se requiere siempre, en este caso, cuando se tratan ese tipo de infecciones, de asesoramiento veterinario, que el veterinario sabe con qué base se trabaja, sabe la cantidad que hay que aplicarle, y sabe lo que se denomina el tiempo de permanencia que tiene ese antibiótico en el sistema del animal para poder apartarlo de lo que es el rodeo y la explotación común, mientras que el antibiótico esté circulando por la sangre del animal y por ende pueda llegar a la leche. Eso me lo tiene que decir el veterinario y tiene que respetarse, que puede variar desde 2 a 5, a 6, 7 días, dependiendo de todos estos factores que nosotros estamos citando a continuación, y eso significa que el animal no puede ser ordeñado junto con los otros animales, ni mezclarse la leche de ese animal con los otros animales, con la leche de los otros animales, porque lo que estaría haciendo es estropear la leche de todo el rodeo por un solo animal que estaba bajo tratamiento de antibiótico. Esto en la industria se penaliza mucho, el tema de entregar una leche con algún antibiótico o alguna sustancia inhibidora. Incluso después que se termina de administrar el antibiótico al animal, hay que esperar ese tiempo, ¿sí?, de 2, 3, 4, depende de lo que me indique el veterinario, antes de volver a mezclar esa leche con el rodeo en sí. Bien, y el último ítem que nos queda para desarrollar sobre lo que era la calidad de leche es la calidad higiénica. Que la calidad higiénica, hoy habíamos mencionado que se refería a la cantidad de microorganismos que tiene la leche, de microorganismos vivos, por eso se denominan UFC. Que UFC son unidades formadoras de colonias, son microorganismos capaces de desarrollarse, de formar colonias, ¿sí? Cuando ni bien se extrae la leche de la glándula mamaria de un animal sano, ¿sí?, prácticamente casi es estéril. Tiene cierta cantidad de bacterias, pero muy poquitita. Y son bacterias lácticas, que en general las bacterias lácticas son benéficas, como hablábamos hoy al principio de la presentación, ¿sí? Las bacterias que se desarrollan naturalmente en la leche se denominan lácticas y son benéficas para lo que es nuestra salud. El problema es que desde que se produce hasta que se realiza algún tratamiento para asegurar la inocuidad o se elabora algún producto, esta leche puede contaminarse. En cada uno de los pasos uno va sumando, ¿sí?, en mayor o en menor medida, contaminación. Cuanto menos cantidad de bacterias tenga la leche, en mejor calidad voy a tener de leche. Y es uno de los criterios que se utiliza como global para poder clasificar y hablar sobre calidad de leche. ¿Por qué? Porque hoy decíamos que la leche tenía la lactosa, que era la base sobre la cual los microorganismos se desarrollaban, ¿sí?, y que a su vez en ese desarrollo producían ácido láctico. Ese ácido láctico me desestabiliza esas fases en las que estaban en convivencia en la leche fresca, y hace que se me empiecen a producir anomalías, incluso que tenga que terminar tirando la leche porque ya directamente no se puede hacer nada con ella.
Por eso es indispensable que cuanto menos recuento microbiano tengo, me voy a estar asegurando de una mejor calidad composicional, porque los sólidos, específicamente lo que es la parte de proteína y materia grasa, no va a estar deteriorado, va a estar poco deteriorado, y voy a tener menos riesgo de poder encontrar dentro de esas UFC bacterias patógenas que son las que estarían afectando lo que es la parte de calidad sanitaria. O sea, yo asegurándome un recuento bajo de UFC, me estoy cuidando también de tener una buena, o de que acompañe la calidad composicional y la calidad sanitaria. Otra cosa que aportan las bacterias y que siempre hay que tener en cuenta es que las bacterias, después vamos a ver que aplicando calor yo las puedo llegar a destruir, pero las bacterias tienen enzimas, ¿sí?, que son unas sustancias que lo que van a hacer es básicamente descomponer o trabajar sobre lo que es la parte proteica o la materia grasa, y después me van a traer alteraciones en los productos que yo esté elaborando con ella. Por eso también es importante cuidar de que esas bacterias sean la menor cantidad posible y se reproduzcan lo menos posible. Bien, teniendo entonces estos factores que nosotros hablamos en consideración, podemos ver que la calidad de la leche producida en el primer eslabón, que es en el tambo, juega un papel primordial, porque decíamos, no la puedo mejorar, lo máximo que yo puedo hacer es mantener esa calidad producida, y a medida que yo voy avanzando en la cadena de industrialización, quiera o no, voy a estar sumando modificaciones en esa leche. Por eso, más que nada, esta diapositiva era para demostrar que por ahí, en el caso de ustedes, que tienen la producción ahí al lado, o sea, tienen una herramienta muy importante como para poder obtener la mejor calidad de leche posible. Fíjense que una industria tiene que ir hasta el tambo, buscar la leche con un camión, tiene que cargarla en el camión, llevarla a recibo, descargarla. Todas esas operaciones implican una modificación en la leche, y si no se hacen bien, puede llegar a perderse completamente la calidad de leche obtenida en el tambo. Esto las industrias lo saben, y las industrias de primera línea trabajan fuertemente en toda esta parte, porque saben que realmente trabajando con una leche de buena calidad, tienen la posibilidad de elaborar productos de buena calidad. Digo tienen porque siempre uno, si después no hace las cosas bien elaborando, puede echar a perder la calidad inicial de la materia prima. Pero nunca puede ser al revés. Yo con un proceso de industrialización nunca voy a poder mejorar la calidad de la materia prima con la que cuento. Bien, y dicho esto, en base a esto, yo les quería mostrar que existen, ustedes seguramente ya las deben conocer, muchas ayudas o guías para poder cuidar esta calidad de la leche producida en el campo. Por eso dice que la calidad de la leche comienza a definirse en el campo. El INTA ha trabajado fuertemente en esta parte, y si ustedes se meten en internet van a encontrar un montón de información en el tema, información, digamos, buena, que los puede ayudar en el caso de que por ahí todavía no manejen bien estos conceptos. Generalmente en los tambos, para cuidar y resguardar esa calidad de leche, se trabaja con buenas prácticas para tambos que surgen de la aplicación de las buenas, así como veíamos buenas prácticas para manipulación, después veíamos buenas prácticas en la producción de frutas y hortalizas y en la producción de carne, lo mismo ocurre en la parte de lácteos. Las buenas prácticas en tambos tocan los puntos que están ahí detallados en negrita, como el orden y higiene, sanidad animal, alimentación, ambiente, bienestar animal, condiciones de trabajo y de los trabajadores. Ahora vamos a hacer un pequeño, digamos, recorrido solamente en la parte por ahí que pensé que más le iban a interesar a ustedes, que es la parte de ordeñe e higiene, que es en el momento mismo en donde se está produciendo la leche. Primero que todo, las instalaciones tienen que acompañar para, digamos, cuidar la leche desde su comienzo. ¿Qué significa que tienen que acompañar? Y que tienen que estar diseñadas o al menos acomodadas
para permitir una fácil limpieza, para asegurar el movimiento del ganado dentro del tambo en forma segura, que tengan correctas instalaciones eléctricas, buena iluminación para poder ver qué es lo que está pasando en el momento, condiciones de trabajo cómodas y seguras para el personal. El uso de cartelería y rotulación también es muy importante para evitar confusiones. Toda una serie de recomendaciones. Incluso con el tema del COVID, actualmente se dieron instructivos de cómo trabajar, ¿sí? Específicamente en estos tiempos de pandemia, porque sabemos que la producción de leche no se para, o sea, siempre puede entregar la leche o no, hay que ordeñar las vacas, ¿sí? 2, 3 veces por día, sí o sí. O sea, no tengo alternativa con respecto a eso. Entonces, el hecho de que trabaje cierta cantidad de personas en un tambo y tenga uno que se infecte y que me tenga que aislar al resto, realmente puede ocasionar grandes trastornos. Entonces, están en todas las páginas oficiales, están publicados, digamos, de cómo debería trabajarse en estos tiempos, que más que nada hacen hincapié en las normas generales, ¿sí? En el hecho de evitar el contacto entre persona y persona, en el tener siempre un mismo sentido de circulación en el tema de la ropa y la higiene sobre todo. En base a eso podemos observar que generalmente la ropa que se recomienda para trabajar, como en todos los casos anteriores, es blanca, y esto, el sentido que tiene es porque en el blanco uno puede detectar muy fácil lo que es la suciedad, y así después puede saber para eliminarla, y si la eliminó o no la eliminó. Algo sumamente recomendado es, antes de comenzar a ordeñar, es la operación de despunte, que se llama. La operación de despunte es la eliminación de los primeros chorros de leche antes de comenzar el ordeño. Y en el utilizar esos primeros chorros de leche para observar el estado en que está la leche, sobre todo para ver si no tiene grumos, si tiene alguna presencia de sangre, alguna coloración anormal, si tiene algún coágulo, ¿sí? Generalmente por ahí se suelen utilizar esos recipientes para poder observarlos de un color oscuro que haga contraste con lo que es la parte de color de la leche. Hay quienes recomiendan no 1, sino 2 chorros de leche para realizar el despunte, porque aparte de permitirme ver el estado de la glándula mamaria y de ver el estado en que está la leche, también hace de barrido de todo lo que es la zona del canal del pezón, que es el sector en donde voy a tener más contaminación antes del ordeñe, ¿sí? Porque las ubres están ubicadas en una zona muy sucia del animal, aparte está en contacto con toda la parte ambiente, y porque vamos a ver que después una práctica habitual al final del ordeñe es colocar lo que se dicen selladores o desinfectantes en los pezones, y este despunte me permite el barrido de todo eso para que no se mezcle con la leche. Si en ese despunte uno observa alguna anomalía, enseguida lo que tiene que hacer es tratar de identificar al animal o identificar el cuarto, porque a veces las mastitis pueden darse en uno de esos cuartos, ¿sí? O en una de las glándulas mamarias y no en la otra, sobre todo si son detectados en estados muy tempranos, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es detectarla, y una vez que la detecta, o sea, poder identificarlo, registrarlo al animal para poder darle el tratamiento lo más rápido posible y evitar que eso se propague en el ganado, que se propague otra glándula mamaria, y para que el tiempo de retiro de ese animal sea el menor posible. Y nunca mezclar esa leche con el resto de la leche que se está ordeñando, ¿sí? Esos animales o se retira la leche en un tarro, ¿sí? Depende del tamaño de la explotación, o se ordeñan totalmente después al final, ¿sí? Bien, posteriormente a lo que era el despunte, entonces existen por ahí 2 líneas que se pueden trabajar y sobre las cuales se recomiendan para realizar el ordeñe. La primera es lavado con agua y secado de las ubres antes de colocar la máquina ordeñadora o realizar el ordeñe.
Y la otra opción es de hacer una desinfección preordeñe y secado. Siempre en ambas se recomienda el secado por el hecho de que el líquido, ya sea el desinfectante o el agua con el desinfectante en el caso B o el agua en el caso A, va a estar arrastrando toda esa suciedad hacia la parte baja del pezón y yo podría estar recolectando junto con la leche esa suciedad. Por eso siempre se recomienda el secado. El secado puede ser se recomienda con toallas de papel y que sean descartables, que se tire, pero podría llegar a ser, en el caso que la explotación sea muy pequeña, tenga muy pocos animales, con toallas por ahí de tela, con la condición de que esa toalla de tela sea solamente una para cada animal y que esa después reciba una correcta higiene y desinfección antes de volver a utilizarse. Posteriormente a esta operación hay que colocar la máquina, en el caso que sea un ordeñe mecánico, la máquina ordeñadora. Es fundamental colocarla de manera correcta y cuidar de que el ordeñe se produzca sin la incorporación de aire, sin que se suban las pezoneras y lastime la glándula mamaria, sin que se produzca un sobreordeñe y sin que me quede leche en la ubre. Todas estas cuestiones que mencioné recién hacen a que después, si pasa algo de esto, posiblemente después tenga algún problema de mastitis en ese animal, e incluso haciendo las cosas bien, hay veces que los animales por ahí hay animales que son más sensibles que otros, y se produce igualmente daño en la glándula mamaria. Una cuestión que quiero aclarar acá es que la leche en la glándula mamaria, específicamente ahora en lo que se refiere a vacas, mayoritariamente no está concentrada en la cisterna de la glándula mamaria, y la glándula mamaria está formada por una cisterna que es como si fuese como si una vejiga donde está contenida la leche, y después está la leche retenida dentro de lo que se llama alvéolo de la glándula mamaria, que es como si fuese la glándula mamaria, imagínense que como si fuesen racimitos de uva, cada uva sería un alvéolo, y en el interior está retenida la leche. En lo que es las vacas, la mayor cantidad de leche producida está retenida dentro de lo que son los alvéolos, dentro de esos racimitos de uva. Y en menor proporción está en la cisterna grande del pezón. Para yo poder sacar la leche que está dentro de esos alvéolos, de esos racimitos de uva, yo necesito que se genere en el animal un sistema hormonal que me permita contraer esos racimitos de uva, esos alvéolos, para poder extraer la leche alveolar. Si eso no se logra, la leche queda retenida dentro de los alvéolos, o se logra no totalmente, o sea, se logra en forma muy parcial, me queda retenida, ¿sí? Y eso puede ser una causa de que después me aparezcan mastitis, ¿sí? Porque me sigue quedando leche remanente, el animal sigue produciendo, y eso puede llegar a ocasionar infecciones y a un mal funcionamiento de la glándula mamaria. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque para que se produzca esa contracción del alvéolo, yo necesito que se genere una hormona que se llama oxitocina, y que la genera el animal por sí solo, frente a estímulos como el masaje de la mama, o cuando naturalmente se da con los empujecitos que da el ternero sobre la glándula mamaria antes de mamar. Un animal que ya está acostumbrado a ser ordeñado mecánicamente, ya con el llamado a ordeñe, con el arreo y demás, ya empieza como a prepararse ya sabe que va a ser ordeñado. La vaca es un animal sumamente rutinario, por eso se recomienda que se respeten los horarios de los ordeñes, que el animal esté relajado, que no se asuste. Todo esto ayuda a que esa hormona se genere y que me permita liberar la leche alveolar. De lo contrario, si esto no sucede, ¿sí?, lo único que yo puedo retirar mecánicamente es la leche cisternal. Y en el caso de la vaca es menos de la totalidad, o sea, es menos del 50%, es más, es un 30% lo que tengo de leche cisternal y un 70% de lo que tengo de leche alveolar. Y si yo fuerzo, por más que fuerce
a intentar sacar esa leche, lo único que hago es dañar la glándula mamaria y la leche alveolar si no se generó esa oxitocina o no llegó esa oxitocina a los músculos, a la parte muscular que rodea los alvéolos, no la logro sacar. Cuando el animal se asusta, cuando el animal encuentra algo raro, ¿sí? Genera adrenalina. Y la adrenalina lo que hace es contraer los vasos sanguíneos y evita que esta oxitocina llegue a producir esa contracción de los alvéolos, y es ahí cuando tengo el problema por ahí de forzar el ordeñe y de producir daño en la glándula mamaria. Posteriormente, que se realiza, que yo terminé de ordeñar, ¿sí? Que dura pocos minutos y que el tambero tiene que estar ahí presente para detectar exactamente cuando se termina de vaciar la glándula mamaria, porque si seguimos extrayendo lo que hacemos es dañar la glándula mamaria, se retira la máquina de ordeñar y lo que se hace es una desinfección o un sellado, ¿sí? De lo que son los pezones o el canal del pezón. El canal del pezón es un tubito que recorre todo el pezón y que llega hasta la cisterna de la glándula mamaria y que va a permanecer abierto por unas cuantas horas hasta que se vuelva a cerrar, a contraer, es un esfínter, y luego se vuelve a abrir para el próximo ordeño. Durante ese transcurso que queda abierto y más ubicado en la zona que está ubicado, es muy sensible, es muy probable que por acá me entren todo tipo de bacterias y que me pueda generar de vuelta algún tipo de mastitis. Por eso es tan importante lograr esa desinfección luego del ordeño. Y por eso es importante también el despunte para eliminar luego también ese sellador. Bueno, hasta acá entonces la importancia de lo que es la producción de leche y la importancia de la calidad en el momento de la producción. Ahora vamos a hablar más que nada de lo que es la conservación de estos tipos de productos. Lo primero que tenemos y que destacamos en todas las capacitaciones es que nosotros elaboramos alimentos, damos el marco legal, que es el Código Alimentario Argentino, que es ley, que se puede encontrar en internet, en la página del ANMAT. En lo que refiere a la parte de lácteos es el capítulo 8, ¿sí? Y en lo que se refiere a la habilitación de establecimientos, tal como lo dijeron en la capacitación anterior, lo que es carnes y lácteos entra a nivel provincial por el Ministerio de Agroindustrias y a nivel nacional por SENASA. Acá no tenemos abromatología en el medio como en el caso de, por ejemplo, las frutas y las hortalizas. Los métodos de conservación que se utilizan son los mismos métodos de conservación que venimos viendo, ¿sí? Lo que difiere un poco es la forma por ahí de aplicación y las consecuencias que traen en los productos finales. Así que bueno, ahí los tenemos presentados y ahora vamos a hablar un poquitito de cada uno de ellos. Con lo que respecta a refrigeración, ¿sí? Y de vuelta vamos a remarcar, el frío no me mata los microorganismos, ¿sí? El frío lo que puede hacer es o hacer más lento el crecimiento, como es el caso de la refrigeración, o detener el crecimiento, como es el caso de la congelación, pero nunca matarlos. Para poder matarlos, yo asegurar una mortandad de microorganismos, necesito un tratamiento térmico o algún otro tipo de nuevas tecnologías que se han desarrollado para tal fin. Pero el frío no mata, ¿sí? Sí reduce porque produce daño, pero no mata, no lo puede utilizar como un método para poder asegurar inocuidad de producto. En el tema de lácteos, la refrigeración es sumamente importante y es lo único disponible, incluso el código así lo menciona, como para poder conservar la leche recién ordeñada. La leche, ni bien se ordeña, va a tener una temperatura del animal, la temperatura corporal del animal, que es la misma temperatura corporal nuestra, ¿sí? 36-37 grados centígrados. Imagínense que si nosotros lo dejamos a esa temperatura, en muy poco tiempo esa leche se deteriora fácilmente. Entonces, la única herramienta que a mí me permite, estaría habilitada para poder conservar esa leche, es la refrigeración. La refrigeración de por sí sola, ¿sí? Si no está bien aplicada, tampoco es, digamos,
que me asegure que esa leche se conserva en excelentes condiciones. ¿Cuáles son los factores que yo tengo que tener en cuenta para que esa refrigeración realmente cumpla con su objetivo? Primero, la temperatura a la cual se refrigera, ¿sí? La temperatura óptima para refrigerar una leche cruda ronda entre los 3 a 4 grados centígrados, ¿sí? No menos, porque voy a tener problemas de congelación y eso me va a traer problema o daño físico en lo que se refiere más que nada a la materia grasa, y no más porque arriba de esas temperaturas ya la proliferación de microorganismos me va a estar ocasionando daño también en todo el sistema en general. Ahí hay una frasecita que dice: cuidado con la acumulación de ordeñes, porque si yo tengo una leche fría en un tanque que está bajo refrigeración y le voy agregando ordeñes consecutivos, eso también juega en contra de lo que es una buena conservación, porque yo estoy mezclando leche recién producida con leche que recién fue ordeñada, y además con diferentes temperaturas, y eso le produce un daño a la leche. La duración del almacenamiento: si bien con la refrigeración yo detengo mucho lo que es la proliferación de bacterias, más allá de 48 horas también me trae consecuencias sobre ese sistema heterogéneo que nosotros decíamos, y también sobre los tipos de bacterias que pueden reproducirse, y que de esto también ya se habló en las capacitaciones anteriores, y lo vamos a retomar un poquito. Hay bacterias que se pueden desarrollar muy bien en frío, que son las bacterias psicrótrofas, que su temperatura óptima de desarrollo no es la temperatura de refrigeración, pero si la mantienen un rato en refrigeración, empiezan como a acostumbrarse y se desarrollan rápidamente. En calidad de leche y en lo que es leche cruda, las bacterias psicrótrofas son realmente un gran problema, porque ya arriba de las 48 horas la mayor cantidad de bacterias que tenemos en una leche refrigerada son psicrótrofas, que además de producir modificaciones en la leche, aportan mucha cantidad de enzimas que decíamos que eran sustancias que después nos pueden traer distintos defectos en los productos que vamos a elaborar. Otra condición sumamente importante es la contaminación inicial del producto. Hablando ya todo lo que venimos hablando de lo que es la calidad higiénica de la leche, imagínense que no es lo mismo refrigerar una leche con 100.000 bacterias, con 20.000 bacterias o con 1.000.000 de bacterias, ¿sí? El estado inicial en el cual yo arranco la refrigeración de esa leche influye muchísimo. Por eso siempre, cuanto menor recuento yo tenga de bacteria, mejor voy a estar cuidando la calidad del producto. Y la otra cosa a considerar es la velocidad de enfriamiento, ¿sí? Tal cual como también veníamos diciendo en las capacitaciones anteriores, no es lo mismo tardar mucho tiempo en llegar a esas temperaturas de refrigeración, 3-4 grados centígrados, que tardar algunas horas. Lo recomendable es que en las primeras 2 horas yo ya tenga la leche refrigerada a esas temperaturas, ¿sí? Bien. Si bien vimos la refrigeración como un método de conservación de la leche cruda recién producida, no es un método de conservación que yo pueda utilizar indefinidamente. Decíamos que teníamos un tiempo que se recomendaba no mayor de 48 horas. Después de eso yo tengo que aplicar algo que más que nada me asegure la inocuidad del producto, ¿sí? ¿Por qué necesito asegurar la inocuidad del producto? Es todo lo que estuvimos hablando con respecto a lo que era calidad sanitaria y calidad higiénica. Y ahora sí, con un tratamiento térmico, el calor sí destruye los microorganismos, entonces ahora sí, mediante un tratamiento térmico, yo sí puedo asegurar la inocuidad del producto. No un tratamiento térmico cualquiera, vamos a ver que se tienen que cumplir determinadas características para que esto verdaderamente sea así. Y obviamente, una vez que, además de asegurar la inocuidad del producto con ese tratamiento térmico, lo que hago es extender la vida útil del producto, ¿sí? Si yo no le diera refrigeración, ni bien se produce, enseguida, digamos, esa leche se me descompondría. Aplico refrigeración, alargo un poco la vida útil, pero estoy limitado.
Si hay después hago un tratamiento térmico, logro la extensión de la vida útil y a su vez aseguro la inocuidad del producto. A nivel, digamos, hogareño o lo más artesanal posible, ¿sí? Lo único que tengo como para recurrir y que ya se habló en una de las primeras capacitaciones es el hervido de la leche, ¿sí? Por ningún motivo se debe tomar leche cruda, ¿sí? Por más que se hable de alimento natural, ¿por qué? Por todos los riesgos que nosotros estuvimos viendo al principio, ¿sí? Me puede transmitir enfermedades, me puede transmitir bacterias patógenas, ¿sí? Y sobre todo pensando en que la leche por ahí es un alimento que está destinado para niños, para lactantes, para gente mayor, ¿sí? Entonces, incluso el código también lo prohíbe, o sea, no se puede consumir leche cruda. A nivel, digamos, de hogar, lo único que yo tengo para recurrir para asegurar la inocuidad de una leche cruda es llevarlas a temperaturas de ebullición, alrededor de los 100 grados centígrados, pero no de hervir, cortar y ya está, sino que debo mantener ese hervor, ¿sí?, por 10 o más minutos. Una vez que logro eso, después, la otra cosa importante, porque si yo logro eso, aseguro la inocuidad, pero después lo dejo 5 horas fuera de la heladera, entonces lo que hice al principio de asegurar la inocuidad lo perdí porque durante todo ese tiempo que tardé en enfriar puede ser que se me haya recontaminado y que las bacterias que me hayan quedado empiecen a crecer nuevamente y nuevamente pierdo la inocuidad del producto. Por eso es tan importante realizar el tratamiento térmico en las condiciones adecuadas, como asegurar que después no se reinfecte. Entonces, hervir 10 minutos o más, tapar la leche, ¿sí?, y enfriar rápidamente. A nivel casero, enfriar rápidamente, lo más fácil es hacerlo bajo corriente de agua y posteriormente refrigerar ya en lo que es la parte de heladera. Una de las cuestiones que siempre se hace hincapié, sobre todo cuando se manejan así a nivel muy casero, es los recipientes en donde se transporta la leche, ¿sí? A veces, porque se tienen a mano, son recipientes que provienen de almacenamiento de sustancias químicas, sean detergentes, desinfectantes, y ni hablar si estamos trabajando con algún elemento como algún herbicida o algún insecticida o algo, ya ahí ni hablar, ¿sí? O sea, los recipientes con los cuales va a estar en contacto la leche no debe haber contenido ninguno de estos químicos que mencionamos. Puede ser recipientes de aluminio o de acero inoxidable, ¿sí? Si es de acero inoxidable, mejor, y si es de aluminio, ¿sí?, tener en cuenta de que no se almacene luego en refrigeración esa leche en aluminio, porque la leche tiene un medio ácido y ese medio ácido puede hacer que se solubilicen sustancias del aluminio, que podría ser luego perjudicial. Y sobre todo tener en cuenta que después que se realiza ese tratamiento térmico tampoco es que dura indefinidamente, sino que se recomienda consumirla en un plazo no mayor a 24 o 48 horas. Todo esto va a depender de la calidad inicial con la que se partió. De vuelta, si uno conoce y uno tiene el tambo ahí, sabe las condiciones, y puede manejar las condiciones, y sabe cómo está la salud del animal que lo produjo y demás, entonces después esa vida útil capaz que, o sea, seguramente va a durar un poco más de 24 horas. La recomendación es 24 horas porque siempre se trabaja con los límites más extremos, ¿sí? Si nosotros trabajamos con una excelente calidad inicial de materia prima y proviene de animales sanos, ¿sí?, puedo llegar hasta 48 horas, ¿sí?, el doble después de realizar ese tratamiento térmico. Ahora, en lo que se refiere ya no en casa, sino de tratar la leche cruda para realizar algún tipo de elaboración o lo que hace la industria, utiliza estos tipos de tratamiento térmico que aparecen en esta tablita, de los cuales todos, menos el primero, que se denomina termización, ¿sí?, el resto, desde pasteurización hasta esterilización en el envase, me garantizan la inocuidad del producto. Todos estos tratamientos térmicos me aseguran que yo no me voy a enfermar por consumir la leche o por elaborar un alimento con esa leche.
El primero, que es el de termización, está puesto porque hoy decíamos que la única forma de conservación que teníamos de la leche era la refrigeración, y es así. Pero hay veces que a veces no tengo a mano esa refrigeración porque se rompió el equipo de frío, porque no tengo forma de refrigerar la leche y afuera hace 38 grados centígrados y obviamente si yo la produje, la tengo a esa temperatura ambiente, enseguida se me va a deteriorar. En esos casos se puede aplicar la termización, que es llevar la leche a estas temperaturas, 63, 65 grados centígrados, o sea, hacer un shock térmico por poco tiempo, ¿sí? Por muy poquito tiempo. Con esto que hago es reducir bastante lo que es la carga microbiana, ¿sí? Y destruir mucha cantidad de enzimas. Entonces, este tratamiento térmico me da como un poco más de margen hasta que yo pueda refrigerarla o hacer otro tratamiento térmico que me garantice la inocuidad del producto. ¿Sí? Es como para ganar tiempo en el caso de que yo no pueda hacer una refrigeración. Pero esta termización, esta temperatura y este tiempo no me garantiza inocuidad. Y todos los otros tratamientos que vienen a continuación. Los tratamientos estos de pasteurización, ya sea de leche o de crema, que tienen temperaturas menores a 100 grados centígrados, se pueden realizar relativamente fáciles con equipos simples. Los tratamientos que requieren temperaturas mayores a 100 grados centígrados, ya necesito un equipamiento más complejo porque necesito elevar las presiones para llegar a esas temperaturas. En todos se extiende la vida útil. Cuanto más alta sea la temperatura, ¿sí? Cuanto el tratamiento térmico sea más intenso, más mortandad voy a tener, incluso puedo llegar hasta lo que se habla de, como se recalcó antes, esterilidad comercial, ¿sí? Que es distinta de esterilidad biológica. Siempre que yo hago un tratamiento térmico voy a obtener cierto porcentaje remanente de esa cantidad de microorganismos, ínfima, pero la voy a tener. Por eso también es tan importante esa calidad inicial del producto, sobre todo hablando en lo que se refiere a recuento de microorganismos. Imagínense que no es lo mismo partir de una leche con 100.000 UFC que partir con una leche de 10.000 UFC, porque el remanente, supongamos que el remanente sea el 0,1% de 100.000, el número va a ser completamente distinto al 0,1% de 10.000, ¿sí? Entonces, obviamente que la leche que tiene 10.000 UFC va a ser de mucho mejor calidad que la leche que tiene 100.000 UFC, aunque le realice, ¿sí?, el mismo tratamiento térmico. En el caso de, no, eso lo vamos a explicar, perdón, lo dejo para más adelante que por ahí se entiende mejor. En el caso de utilizar los primeros tratamientos térmicos que decíamos, para yo garantizar la inocuidad del producto, tengo que llevar el producto a esas temperaturas indicadas y mantener todo el producto, no una parte, todo el producto a esa temperatura el tiempo indicado. Y recién ahí puedo decir que el objetivo de asegurar la inocuidad del producto está cumplido, ¿sí? Eso en leche, que se logra mediante una pasteurización, se puede hacer en forma, digamos, continua o en forma discontinua. En forma continua, que es lo que hace la industria que trabaja con un pasteurizador, es esta que aparece HTST, que generalmente se la llama pasteurización rápida, y es la que utiliza un equipamiento específico. La que generalmente se realiza en las elaboraciones artesanales, sobre todo para elaborar quesos a nivel más artesanal y se utilizan generalmente en las pymes, es una pasteurización en tina o pasteurización en forma de batch o pasteurización en forma discontinua, que trabajan, ven, a menor temperatura pero más tiempo. Siempre las relaciones son cuanto llego a más temperatura, el tiempo que tengo que mantener esa temperatura es menor. Entonces, por ejemplo, en una pasteurización baja, ¿sí?, o discontinua, podemos hablar de 63 grados 30 minutos o de 68 grados centígrados de 10 a 15 minutos, pero este tiempo, de vuelta, recalco, contado a partir de que toda la leche, no cerca de donde yo estoy, de donde estoy calentando, sino toda la leche llegó a los 68 grados centígrados y ahí empiezo a contar el tiempo. Obviamente esto no es para grandes volúmenes, cuando uno ya
cambia de escala, necesita por ahí un pasteurizador en donde fíjense que el incremento de temperatura no es tanto y cómo se reduce el tiempo. Esto lo digo así rápido, pero es para observar que no necesariamente una temperatura alta significa que estoy destruyendo la leche, porque tiene que ver mucho el tiempo al cual se expone ese producto. Es más, en lácteos es al revés. Una leche UHT, que ahora la vamos a ver, que es la que recibe mayor temperatura, es la que está mejor cuidada, porque el tiempo de exposición a esa temperatura son segundos. Cuando en otros tipos de pasteurización, como estamos viendo recién, son minutos, ¿sí? Entonces, el daño, por más que la temperatura sea menor, el daño que se produce al exponer un tiempo relativamente largo el producto al calor es mayor que cuando son por pocos segundos, ¿sí? Bien, y acá sí, ya casi terminando, vamos a explicar esto bien con respecto a los distintos tipos de productos lácteos que podemos tener. Acá olvídense de las marcas, yo puse esas fotitos, pero más que nada para poder leer qué es lo que tiene en la etiqueta y para reconocer los distintos tratamientos a los que están sometidos los productos. Acá tenemos esta leche, que es Milcao, pero que dice leche entera y abajo tiene la leyenda pasteurizada. Y esta leche, que dice Serenísima, tiene la palabrita que dice ultra pasteurizada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? El tipo de tratamiento térmico que se aplicó. En la pasteurización, ¿sí? El tratamiento térmico que se aplicó a esa leche fue el de HTST, este que tenemos acá en pantalla, ¿sí? Que con lo que hago así es con ese tratamiento garantizo la inocuidad del producto, no voy a tener bacterias patógenas, ¿sí? Y voy a extender la vida útil de la leche 5, 7 días, pero la voy a tener que conservar bajo refrigeración. Esa leche se tiene que conservar bajo refrigeración en heladera. Ese tiempo de vida útil que di recién es con el envase cerrado. Cuando yo abro la leche, dura menos, ¿sí? Se puede conservar una leche pasteurizada bajo refrigeración en envase cerrado de 5 a 7 días. Ahora, el tratamiento térmico que tiene esta leche de Serenísima acá, que no sé si alcanzan a leer, que es de ultra pasteurización, es un tratamiento térmico en el cual las temperaturas ya van por arriba de los 100 grados centígrados. Y vamos a la tablita ultra pasteurización, estamos en 138 grados centígrados, 2 segundos, o sea, esa temperatura, pero 2 segundos nada más, y está envasada en un sachet, ¿sí? Con esas temperaturas a ese tiempo se logra prácticamente la esterilidad del comercial de la leche. Pero al envasarla en el sachet puede ser que se haya producido alguna contaminación. Yo no puedo asegurar que envasando en sachet no tengo ningún tipo de recontaminación. Por eso es que cuando está envasada en este tipo de producto, en sachet, lo que hace ese tratamiento térmico de esterilidad, de ultrapasteurización, es alargar el periodo de vida útil hasta 20 días, o sea, el doble y un poquito más de lo que yo podía conservar una leche pasteurizada, pero sigo teniendo que tener esta leche bajo refrigeración. El sachet está en la heladera. Ahora, si pasamos a lo que son las cajitas y las botellas de estos dos tipos de leche, podemos observar que el tratamiento térmico es UHT, que también es ultra alta temperatura, que es casi similar, volvemos a la tablita, perdón, no quiero marearlos, pero son tratamientos que van entre 130 a 150 grados centígrados, 2, 4 segundos, que entra el tratamiento de ultrapasteurización, ¿sí? O sea, estoy haciendo una esterilización comercial, pero estoy acoplándolo con lo que es un envasado aséptico, que son lo que me permite hacer cuando tengo este tipo de envase, en forma de botellita o en forma de cajita. ¿Qué es un envasado aséptico? El envasado aséptico es aquel que a mí me permite envasar en condiciones totales de esterilidad, de asepsia. Desde que terminé el tratamiento térmico hasta que llegó dentro del envase, se selló y demás, no hubo contacto ni con el exterior, ni con absolutamente nada, y los mismos equipos me garantizan de que esa leche sigue con las condiciones de esterilidad comercial. Por eso es que a partir de estos tratamientos con envasado aséptico yo puedo conservar este producto fuera de la heladera, ¿sí?
Hoy lo podemos ver tanto fuera de la heladera como dentro de la heladera, porque todavía existe mucho en el consumidor que un lácteo tiene que estar sí o sí dentro de la heladera para conservar la cadena de frío. Pero con los tratamientos que hoy tenemos, no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, este es un ejemplo. Lo mismo ocurre con las leches aromatizadas, que se llaman así en forma general, pero ahí entrarían las leches chocolatadas, las leches saborizadas, ¿sí? Si yo recibí un tratamiento térmico de pasteurización o de ultrapasteurización envasado en sachet, voy a necesitar refrigeración. Si está envasado en cajita o está envasado en botellita, ¿sí? Ese producto, si así me lo indica el envase, que dice UHT, podrá ser almacenado fuera de la heladera, ¿sí? Hasta por un periodo de meses sin que sufra ningún tipo de alteración. Bien, en el caso de las cremas y las mantecas, ¿sí? En el caso de la crema es muy parecido a lo que veíamos en leche, prácticamente igual. Si yo tengo una leche que está en sachet, ¿sí? Voy a tener que seguir almacenándola bajo refrigeración. Y si yo tengo una leche que está en cajita, ¿sí? O leches que por ahí vienen, cremas que vienen en latas, ¿sí? Que se pueden ver que vienen en latas, estos tienen un proceso de esterilización y pueden ser almacenados incluso fuera de la heladera, durante el tiempo que dice el envase. Con envase cerrado, lo mismo que para las leches de cajita y de botella. Una vez que yo abro la botellita o la cajita, esto tiene que ir a refrigeración, tiene que ir a la heladera, no lo puedo guardar a temperatura ambiente, aunque antes estuviera guardado a temperatura ambiente. Una vez que lo abro, sí va a heladera. En el caso de la manteca, ¿sí? Bueno, acá de por sí, ¿sí? Más que por una cuestión microbiológica, por una cuestión física, ¿sí? Porque la manteca, ahí está toda concentrada, la materia grasa de la leche, en la crema está concentrada, pero no tanto en la manteca, más del 90% de lo que tenemos en la manteca es la grasa de la leche. Y dependiendo los componentes de esa materia grasa, va a ser más o menos dura la manteca, y si uno deja la manteca a temperatura ambiente, se derrite, ¿no? Va a empezar a pasar del estado sólido al estado líquido, entonces necesita mantenerse bajo refrigeración. Otra condición importante que tienen estos productos lácteos que son ricos en grasa es que uno, cuando los mantiene en refrigeración, tiene que aislarlo del ambiente donde se está refrigerando, porque absorben mucho lo que es todos los olores ambientales. Por eso cuando uno guarda una crema abierta en la heladera o una manteca abierta, enseguida tiene que cubrirla, porque si no nos va a absorber todos los aromas de la heladera. En el caso de los yogures o las leches fermentadas, en donde lo que se utilizó para realizar el producto fue un proceso de fermentación, acá se utilizaron esas bacterias lácticas de las que hablamos al principio, pero para desarrollar un producto. En el caso del yogur, ¿sí? Y sobre todo esto lo puse orientado por ahí a elaboraciones de yogures caseros que se suelen hacer, lo que yo tengo que garantizar para poder elaborar yogur, primero es la inocuidad de la leche o de cualquier leche fermentada, ¿no? Es garantizar la inocuidad de la leche con la que yo estoy trabajando. Si yo tengo la leche que viene del tambo, yo tengo que hervirla, tengo que garantizar la inocuidad antes de elaborar cualquier tipo de producto, ¿sí? No porque vaya a ser un yogur, yo puedo trabajar con la leche tal cual como viene, ¿sí? Porque el proceso de fermentación no me va a garantizar de por sí la inocuidad del producto. Me va a garantizar una extensión de la vida útil y que no se recontamine, si está bien hecho, durante esa vida útil del producto. Pero si yo ya parto de una materia prima con algún tipo de bacteria patógena, se me va a quedar ahí. Yo no la voy a sacar solamente por hacer una fermentación. Entonces es sumamente importante que cuando se vaya a elaborar a nivel casero algún tipo de leche fermentada, sea yogur o cual sea, asegurar primero la inocuidad de la leche. Una vez que yo aseguré la inocuidad de la leche, la otra cosa importante que me tengo que asegurar es que lo que yo vaya a fermentar sean verdaderamente las bacterias que yo quiero que se reproduzcan.
porque si no, de vuelta, si eso se me recontamina con algún tipo de bacteria patógena, entonces va a ser un vehículo de transmisión de enfermedad y no un producto que sea beneficioso para la salud. ¿Cómo yo garantizo que se reproduzcan realmente las bacterias que quiero que se reproduzcan? Inoculando esas bacterias, adicionando esa bacteria. A nivel casero es trabajar con leche con garantías de inocuidad y agregarle un yogur que ya esté hecho, ¿sí? En la industria se trabaja con fermentos lácteos ya, ¿sí? Y la otra cosa importante es garantizarle a esas bacterias que yo adicioné las condiciones óptimas para que se desarrollen ellas y no cualquier otra bacteria que me haya podido aparecer dentro del producto y que después me pueda generar problemas. ¿Cómo logro esto? Controlando la temperatura. ¿Por qué digo esto? Porque a veces por ahí, y incluso esto se hacía antes, ¿sí? De elaborar yogur a temperatura ambiente envuelto en una fresada con leche cruda, ¿sí? A veces, muchas veces sale bien, pero tengo la posibilidad de que salga muy mal y que realmente tenga un impacto muy malo sobre la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las bacterias del yogur, las bacterias que producen ese tipo de fermentación, se desarrollan a temperaturas entre 42 a 45 grados centígrados y tiene que mantenerse esa temperatura durante todo el proceso de elaboración. Artesanalmente no tengo hoy por hoy otra forma de garantizarlo que no sea con lo que hoy podemos comprar en el mercado, que es una yogurtera, que hace básicamente de un hornito que me mantiene esa temperatura durante un determinado tiempo. ¿Cómo sé que esa fermentación se dio? Y porque tendría que poder medir el nivel de acidez al final. En el caso del yogur uno lo puede observar porque se formó el coágulo en forma correcta de la leche, o sea, la leche pasó de un estado líquido a un estado semisólido. En el caso entonces del yogur, yo para poder garantizar la inocuidad del mismo, tengo que garantizar la inocuidad de la leche, ponerle las bacterias, o sea, adicionarle a nivel casero otro yogur y después mantener esa temperatura de incubación durante al menos 6 horas o más. Y luego de eso sí, llevar ese producto a refrigeración. No lo puedo conservar de vuelta a temperatura ambiente. Tengo que llevar ese producto a refrigeración. Ahí está puesto el kefir porque últimamente tuvo bastante auge lo que es este tipo de leche fermentada, deja de ser yogur, es una leche fermentada y lo que tiene el kefir es que es un poco más robusto en cuanto a la elaboración, o sea, este tipo de producto sí lo puedo elaborar en una yogurtera, lo puedo elaborar a temperatura ambiente, lo puedo elaborar bajo refrigeración, pero siempre partiendo de una leche que sea inocua. En el caso de una elaboración de dulce de leche, ¿qué es lo que yo me tendría que asegurar? El dulce de leche se obtiene por concentración, o sea, lo que hago es evaporar agua de esa leche, ¿sí? Y adicionarle azúcar, ¿sí? Para aumentar todavía más la concentración de sólido. El punto final del dulce de leche serían un 70% de sólido, ¿sí? De ahí para arriba, ¿sí? Si uno lo tendría que medir. Es muy importante que, sobre todo a niveles de conservación, de tratar de llegar a ese punto, porque si yo me quedo con menos agua, ¿sí? Voy a posibilitar el desarrollo de bacterias, las primeras de microorganismos, las primeras contaminantes que me pueden aparecer en un dulce son la parte de hongos y sobre todo lo que tiene que ver a la parte de superficie, ¿sí? El dulce se podría conservar a temperatura ambiente por la cantidad de sólidos que tiene. Pero si yo no estoy seguro, estoy elaborando un dulce de leche casero, no estoy seguro cantidad de sólidos que se llegó, por eso es recomendable también guardarlo bajo refrigeración. Y por último, ya para terminar con el tema de quesos, ¿sí? Acá el tema de quesos es mucho más complejo, digamos, en la elaboración de quesos generalmente se utilizan cultivos lácticos y se utilizan coagulantes a nivel por ahí de producciones artesanales en donde se cuentan con tambos, es uno de los productos por ahí que más se elabora y de vuelta. Lo primero que yo tengo que garantizar es la calidad inicial de la leche, ¿sí? Que sea lo mejor posible y garantizar la inocuidad.
tanto para producir yogur como para producir quesos, yo necesito que la leche esté libre de inhibidores, que era lo que hablábamos hoy cuando hablamos de calidad sanitaria. Si yo quisiera hacer quesos con una leche proveniese de animales mastísticos, ¿sí? O que tuviese algún tipo de antibiótico, de residuo contaminante, no podría, porque todas esas cuestiones hacen que el fermento, los microorganismos no pueden desarrollar. Acá el código hace una salvedad. Es en el único producto en donde yo puedo trabajar con leche cruda, pero ojo, a partir de que el periodo de maduración del queso sea mayor a 60 días, porque se considera que si el periodo de conservación se llevó a cabo, el de maduración se llevó a cabo sin ningún tipo de problema y fue superior a 60 días, ¿sí? Yo pude haber partido de una leche, ¿sí? Que no necesariamente haya tenido el proceso de pasteurización, puede haber tenido una termización. Por eso, cuando uno tiene el nivel del control de lo que es lo que se está produciendo, uno tiene el tambo y sabe que los animales son sanos, que son libres de brucelosis, de tuberculosis, que cuida sumadamente lo que es la calidad higiénica del producto, puede, ¿sí?, trabajar con leche cruda siempre y cuando elabore un queso, ¿sí?, que va a tener más de 60 días de almacenamiento, porque luego de esos 60 días de almacenamiento, si hubo algún microorganismo patógeno, ya no sobrevivió luego de los 60 días. Pero tengo que tener en cuenta todas estas condiciones. Y obviamente que después que se produjo el producto, dependiendo de la humedad que tenga ese producto, va a poder ser conservado a temperatura ambiente o bajo refrigeración. Bueno, con esto ya terminamos. Bueno, les agradecemos y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta. Sí, si quieren hacer consultas o comentar sus experiencias o lo que fuera, como siempre. Yo voy a hacer una consulta. Roberto Pellegrino del Instituto Agrotécnico de Bragado. Andrea, me quedé ahí un poco con esta cuestión de cuando tenemos la leche, nosotros la refrigeramos, tenemos una enfriadora y bueno, al tener pocas vacas en producción, tenemos solamente entre 4 y 5 animales en producción de leche, necesitamos tener 1, 2 o 3 días a veces la leche enfriando. Entonces me quedé preocupado con esto de que la leche cuando está en la enfriadora y se mezcla con la leche que viene recién ordeñada y que tiene obviamente diferentes temperaturas. Es decir, ¿cómo se puede evitar eso? Si tenés alguna alternativa o cómo lo podemos modificar. Porque si no, nunca nos darían los litros, si no tendríamos que llegar con esas 4 o 5 vacas, elaborar queso todos los días. Sí, tal cual. Bueno, hay casos en los que se puede actuar y otros en los que no. O sea, en este caso, o sea, por ahí es difícil. Lo que yo trataría de hacer es de que tienen enfriadora, enfrían la leche antes de ponerla en el tanque de refrigeración, o entra tal cual la temperatura del animal. No, sale del ordeñe y del ordeñe va a la máquina enfriadora. La enfriadora sí está entre 4 o 5 grados, está programada para esa temperatura. Bueno, Y apenas se mezcla, automáticamente prende el y equipo de comienza. frío. Sí. Está bien. Bueno, ahí hay tambos que tienen, que por ahí no es muy difícil de implementar, son enfriadores con placas, son placas, porque lleva un sistema de circulación en donde por un lado circula la leche que recién se está ordeñando y por el otro lado agua que viene del pozo fría, y con eso se logra una bajada importante de temperatura. Capaz que no vas a llegar al agua de pozo, pero a 20, 22 grados centígrados podés llegar y después de ahí recién pasar al tanque de frío, ¿sí? Todo dependiendo de si se puede implementar o no. El otro caso es que si por ahí
otro problema que pueden estar teniendo ahí, que el tanque de frío en el primer ordeño por ahí está sobredimensionado, porque la cantidad de leche que ingresa es poca. Generalmente por ahí no te va a cubrir el tema de el agitador, no sé en qué parte del tanque estará, pero al prender el agitador del tanque se está incorporando mucho aire. Otro problema que suele traer también es la incorporación de que se forma mucha espuma y estás incorporando mucho aire. Pero bueno, como alternativa en ese caso no hay demasiada y no tenés mucha opción porque o incrementar el número de animales para llevar o almacenar, no hay ahí demasiado, más que, ya te digo, lo único por ahí más factible es tratar de refrigerar un poco la leche antes de meterla a esa temperatura al tanque de refrigeración, pero igualmente... Y si nosotros colocamos en un recipiente de plástico, vieron los bidones eso de 20 litros a lo mejor que se utilizan hoy para el agua, adentro de una heladera común para disminuir la temperatura y después recién la mezclamos, ¿podemos obtener un mejor resultado? Y ahí no sé, porque ahí tenés que tener en cuenta de que ahí estás haciendo mucha más manipulación Sí. de lo que es la leche, y por ahí te juegan más en contra esa manipulación que el evitar ese shock térmico que va a sufrir la leche. Bien. Yo me quedaría con nada, con lo otro. Pasarla derecho al equipo de hacer. Sí, en este caso sí. Muchas gracias, Andrea. No, por favor. Emilia, hay una pregunta. ¿La leíste? Sí. No, léemela. No, pues se me corta, por eso. Para mí, Mercedes, en caso de problemas de colesterol o triglicéridos. Sí. Ay, se me corta. A ver, Lore, ¿me la lees, por favor? La hago yo. Había escrito porque estaba hablando Andrea. No, yo preguntaba si es muy importante el consumo de lácteos, ¿sí? Diario. En el caso de personas que sufren de colesterol o triglicéridos, consumir los lácteos descremados, ¿alcanza con eso para evitar inconvenientes o no debería consumir? No, sí. Con lácteos descremados está bien. Bien, bueno. Sí, no hay que suprimirlos. Listo, gracias. Se me corta, sí. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si quieren consultar algo más. Creo que fue muy expositiva y amplia la información.